Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a presentar un indicador gratuito llamado Order Block, exclusivo para MT5, y se le hará mucho más fácil poder aplicar Smart Money y Wyckoff. Vamos a dar dos estrategias con este indicador, y la mayoría de estos indicadores son pagos, son indicadores que por ser tan escasos en el mercado, pues la mayoría tiende a cobrar este tipo de indicadores y usted lo va a obtener totalmente gratis en Boot Gratis 12. Más adelante voy a decir cómo va a poder obtener este indicador, así que esté pendiente del video para que sepa y no vaya y me pregunte en el grupo de Telegram cómo va a ser para obtener el indicador, así que esté pendiente. También vamos a dar dos estrategias que de una u otra forma usted se va a identificar con ella para poder hacer scalping o incluso para poder hacer entradas como las hago yo, que son entradas mucho más largas. Y este indicador pues sirve para todas las temporalidades y vamos a darlo su configuración y vamos a aprender a identificar las entradas más precisas y las entradas con el cual usted podrá obtener mayor rentabilidad. Además decir que se suscriba al canal de Telegram Boot Gratis 12 y que también pueda suscribirse al canal de YouTube Boot Gratis 12 para que pueda obtener este tipo de herramientas que vamos a estar dando. También nuestro amigo Wilson agregó algo a este indicador que estoy trabajando en ello. Será una segunda versión mucho más adelante. Y bueno, este indicador ya lo usaron el grupo de WhatsApp, las personas que allí están ya han utilizado este indicador y bueno, son personas que obtienen en este caso indicadores o herramientas de forma anticipada. Es importante decir que aquellas personas que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp van a tener que hacer análisis de manera sostenida en el grupo de Telegram, chat, Wall Street y Logan, se llama el grupo de Telegram. Vayan y hagan sus análisis allá y posteriormente yo lo incorporaré al grupo de WhatsApp. Todo es totalmente gratuito. Dicho esto, vamos a comenzar con la herramienta y vamos a dar las dos estrategias que usted va a poder utilizar en este indicador gratuito. Bien. Acá estamos ya con el indicador. Lo primero que tengo que decir es que este indicador está compuesto internamente por dos indicadores en el mercado, que están en el mercado de MT5, y pues internamente puede configurar esos dos indicadores y vamos a ver cómo funcionan esos indicadores para crear ya este indicador de forma gratuita. Y como comúnmente lo venden, entonces, esto a lo mejor va a molestar a algunos grupos que utilizan este tipo de indicadores para la venta. Usted lo va a obtener gratuitamente y lo va a aprender a utilizar en el día de hoy. Bien, acá está un mercado del índice de volatilidad 75. Está en un mercado de M1. Internamente, el indicador lo va a tener que, ya usted sabe cargar indicadores, por lo que no voy a entrar en detalle con respecto a eso. Pero bueno, acá tenemos que el indicador se llama Order Block, Boot Gratis 12 B1, que es la primera versión. La segunda versión estará más adelante. No sé cuántas semanas podamos tardarnos con ello. Y bueno, es un indicador de ondas de bloques, en este caso para Boot Gratis 12, para la comunidad de Boot Gratis 12. Internamente es mucho más complejo y el indicador está un poco más, es algo pesado, por lo cual si usted no posee una máquina muy potente va a tener retrasos. Sin embargo, él va a funcionar, pero está configurado, pues a mí me ha funcionado con este valor. También viene, por defecto, viene false, que es el historial, en este caso, de las órdenes de bloques antiguas. Usted puede ir, ahorita la voy a dejar en true para enseñar cómo puede usted ver las órdenes de bloque en el pasado. Va a mostrar las zonas débiles. Esto sí, en realidad, pues, no es necesario que esté activado, pero lo voy a dejar activado para que usted sepa qué es eso. Va a mostrar los imbalances
En este caso no es el imbalance como tal, se va a llamar más bien una zona de interés, que es la que nos interesa, puesto que cuando hay zonas de interés donde hay imbalance y que son las zonas extremas, pues allí es donde tenemos que marcar nuestras entradas. Y por último, nos mostrará las zonas perforó esa zona, comúnmente ocurre en temporalidades menores, aunque para los índices sintéticos también ocurre para temporalidades mayores. Ya acá están las fractalidades. A mí me ha funcionado con fractalidades de 6, la rápida y la lenta de 12. Usted puede modificar estas fractalidades y conseguir una mejor configuración. Esos resultados lo puede subir en Boot Gratis 12, en el chat de Binarias y Forex, y allí pues podemos analizar qué fractalidad funciona mejor. En mi caso, yo dejé esta y por defecto ella viene así, ¿ok? Le damos a aceptar y listo, ya acá tenemos la configuración. Me voy a ir a otra temporalidad porque no me está mostrando zona de interés. Esta zona fue mitigada y cada vez que mitiga, pues la zona se va colocando un poco más gruesa. Y acá mitigó, mitigó y mitigó, acá mitigó. Estos conceptos de mitigación lo vemos en los videos de Smart Money y Wyckoff que están en el canal de YouTube para que aprendan sobre eso, pero en teoría, cuando el mercado nos marca este punto más alto, acuérdese que este trabaja con fractalidad y una de las estrategias que vamos a dar más adelante es sobre las fractalidades para hacer scalping. Entonces, esto está de color blanco. Ya le voy a mostrar cómo están las zonas de interés, como esta que están acá de colores blancos, que son nuestras zonas de interés. Acá no mostró fuerza para mitigar, por lo tanto, no se marcó en rojo. Si el mercado hubiese llegado a un punto de mitigación, él se hubiese cambiado de blanco a rojo. Acá tenemos nuestra zona de interés. La zona de interés en la cual usted va a hacer entradas son las zonas blancas. Y ahorita en las estrategias usted podrá entender por qué son las zonas blancas y no son las zonas débiles, que son las zonas grises. Eso lo vamos a entender dentro de poco. Por ahora conozcamos el indicador que las zonas por lo cual nosotros vamos a hacer entradas son estas zonas extremas, que son las zonas blancas. Y ellas cambian de colores a medida que se mitigan, a medida que el mercado llega al punto, otra vez mitiga y se devuelve, cambia de color. Cambiará en este caso de color, arriba se colocará de color rojo cuando mitiga y abajo se colocará de color verde, como lo tenemos en M1, donde la mitigación se dio acá y también se dio acá, con este mercado donde mitigó acá, acá, acá y acá. Ya mitigó, por lo tanto, es más probable que el mercado también pueda seguir subiendo. Eso lo vamos a analizar ahorita, porque el mercado va a seguir subiendo y no seguir bajando, por ejemplo, ¿no? Y ya más adelante usted lo puede ir viendo en temporalidades mayores, como M15, por ejemplo, donde M15 ya mitigó acá todas las veces que está en M1, que ya mitigó, y hay interés abajo, donde el mercado puede ir mitigando. Fíjense que estas zonas en M15 son zonas débiles, no son zonas a tomar en cuenta. No quiere decir que no sean zonas a tomar en cuenta. En las estrategias veremos por qué son muy fáciles de perforar estas zonas, por algo son zonas débiles en la fractalidad y generalmente nos interesan son esto que está acá. Esto está de color morado, por lo tanto se considera que ya se perforó el mercado porque más atrás el mercado estuvo en ese punto. Fíjense, acá era la zona de interés, ya fue perforada. Acá era una zona de interés y fue perforada en donde está el mercado en este momento. Si usted le da y tiene en true el indicador, o sea, acá está en true. Con doble clic, al darle en el mercado pasado, fíjense cómo se colocan las zonas de interés pasadas, donde hubo una zona de interés, donde hubo una zona que fue mitigada, una zona que fue mitigada, una zona de interés, y así sucesivamente. Si le da doble clic, nos muestra en el pasado, siempre y cuando esté activado el historial. Acá está en true y nos va a mostrar el pasado. ¿Okay? Entonces, vámonos para más bien donde está el mercado en este momento. Ya le expliqué esa parte del historial. Bien, una vez y dicho esto, vamos a que el mercado nos muestre en dónde está y qué es lo que va a actuar en este momento. Ya conocemos que las moradas son zonas perforadas y en este caso él lo considera zona baja
porque ya fue perforada hacia el alza, y cuando es perforada, al contrario, hacia la baja, se va a considerar zona alta perforada. Entonces, esta zona que es mitigada ha sido una zona fuerte, donde el mercado ha llegado una sola vez, y acá tenemos una entrada en M1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de interés donde el mercado no ha llegado, y es posible que llegue a mitigar acá este punto. Y estas zonas de interés son las que en realidad nos interesa. Ya vamos a dar la primera estrategia para que usted pueda ver. Comenzamos con la primera estrategia, y para la primera estrategia me voy a ayudar con una plantilla que voy a estar subiendo al canal de Bugratis 12 Binarias y Forex. Esa plantilla se llama Ecstasy, está acá. ¿Y qué pasa con esa plantilla? Esa plantilla tiene el zigzag profundo en la estrategia Rich, y ya lo hemos dado, el zigzag profundo, y además tiene el alligator, que también lo hemos dado para la estrategia Wall Street, y la EMA de la estrategia Wall Street. ¿Qué nos marca acá el zigzag profundo? Nos vamos a ayudar con el zigzag profundo para hacer nuestras entradas. Nuestras entradas estarán marcadas por cuando se da el zigzag profundo que ya se dio acá, y a su vez coincida con una zona de interés. No que coincida con una zona débil, no, que coincida con una zona de interés. Por ejemplo, ya acá se marcó el zigzag profundo, y a su vez tenemos una zona de interés, que es lo más probable que nosotros esperemos, este retroceso que está acá, cuando se da el zigzag profundo, y a su vez cuando se da este retroceso, nuestra entrada estaría marcada cerca de la zona o en la zona. Lo ideal es en la zona, puesto que el mercado debería llegar a mitigar esta zona, o sea, llegar, mitigar y subir, ¿no? El imbalance se dio en esto que está acá. Fíjense que el imbalance fue perforado, ya eso lo vimos. Ya se marcó una zona débil. Las zonas débiles comúnmente, escúcheme bien, comúnmente son perforadas y son borradas del indicador. O sea, se borran, no se marcan como zonas perforadas. Las zonas que se marcan como zonas perforadas, que se convierten en morados, son las zonas de interés. O sea, las zonas blancas van a cambiar esta zona blanca, bien sea a color verde, si es mitigada, o a color morado, si es perforada. O sea, si esto se va a la baja y perfora, esta zona blanca cambiará a morado. Si por el contrario viene, mitiga y sube, entonces se considera una zona mitigada y no una zona perforada. Lo mismo pasa al contrario, pasa si la tendencia fuese alcista. Le voy a explicar a Ariana, que es una de las usuarias del canal Bugratis 12, y que ha manifestado que no puede identificar las estructuras del mercado. En el canal en el grupo de WhatsApp se encuentra Juan Calderón, que ha sido uno de los que están que mayores aportes ha dado al grupo de Wall Street y Logan, donde se están analizando. Y pues él identifica estructuras de mercado por los zigzag profundos. Tanto el zigzag profundo como el indicador de orden block trabaja con fractalidades. ¿Y qué son las fractalidades? Pues son estas subidas, estas bajadas, esta subida, esta bajada. Esto es una fractalidad. Si bien es cierto, el mercado ha venido haciendo esto identifica de forma fácil las fractalidades. Fijémonos que si vamos a identificar fractalidades, tenemos acá tenemos un alto prácticamente igual, tenemos un bajo prácticamente igual, que esto se convierte en huecos y lo vamos a analizar más adelante. Tenemos un bajo más alto, tenemos un alto más alto, pero acá tenemos prácticamente bajos iguales, y tenemos un bajo más bajo. Acá tenemos un alto más bajo que el anterior. Esas son las fractalidades. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a identificar fractalidades? Con el zigzag profundo, bien sea a la baja o a la alta. Si nosotros tenemos un zigzag profundo que nos está diciendo que tenemos tenemos el zigzag profundo rojo cada vez más alto, quiere decir que la tendencia es alcista. Si por el contrario lo tenemos más bajo, quiere decir que la tendencia es bajista. ¿Qué vemos acá? Vemos bajo, en este caso cada vez más bajo con el zigzag profundo. Por lo tanto, acá tenemos ya varios minutos en una tendencia bajista. Acá nos debería marcar pronto un siguiente zigzag. ¿Qué es el siguiente zigzag? Un zigzag a la baja.
que puede marcarse ya en este punto, o por el contrario, el mercado se dispara al alza. Y entonces, pero ya tendríamos después un retroceso y marcaría acá un zigzag y ya tendríamos entonces uno más alto que el anterior. Fíjense dónde quedó el último. Entonces, es fácil identificar fractalidades con este tipo de herramienta. Sin embargo, no quiere decir que esto sea exacto, porque las fractalidades, si bien es cierto, se cumplen, a veces se tardan en que nos dé esto que está acá, a veces no se tarda por los retrocesos. Si hay una pequeña fractalidad y un pequeño retroceso, por ejemplo, aquí hay aproximadamente, no sé, esto que está acá, y hubo un retroceso, una vez que ya supera este, que está acá, esta vela, esto puede ser en 2, 3 velas. Pero una vez que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya una vez que supere, ya me coloca el fractal acá y me dice, ya hay un movimiento alcista, va a haber un fractal mayor y por lo tanto, una vez que lo supera, automáticamente me coloca este movimiento zigzag que está acá. Entonces, a veces tarda, a veces no tarda tanto, dependerá de la fuerza del mercado y de la fractalidad, como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos identificar fractalidades y eso va a servir para todas las temporalidades. Yo le recomiendo que mientras usted vaya a hacer scalping en M1, analice M5 y M15. Y en mi caso, pues yo analizo D1, H4 y H1. ¿Qué son? Hacia dónde va el mercado y de dónde viene, por ejemplo, que en el caso del 75, que son movimientos tendenciales fuertes, vemos que la fractalidad nos muestra y vamos al zigzag profundo, vemos cómo acá nos muestra 1, 2, ya cuando me muestra mis entradas tienen que ser al alza. O sea, que mi entrada está marcada por este fractal que está acá. Es el retroceso y seguramente pues me dará esto y ya tendría que esperar el retroceso para entrar al alza. ¿Cuándo es mi salida? Pues fíjense que acá tenemos un fractal que está mucho más alto que el anterior bajista y a su vez el alto está más alto. Cuando ya la fractalidad se rompe justo acá. Tendríamos que ver cómo, fíjense que hay una zona de interés, cuando son las zonas de interés porque el mercado va a llegar allá. Acá tenemos un bajo, mucho más bajo, pero el mercado muy probablemente llega acá en D1, o sea, que está alcista. Entonces, o sea, está alcista porque nos interesa esta zona, pero no quiere decir que en temporalidades mayores, con un retroceso tan largo como este, no vaya a ser entradas a la baja. Entonces tenemos M15 es alcista. ¿Qué buscamos? Vemos que está perforado. Cuando se perfora una zona, el mercado lo que nos está diciendo es que va a seguir. O sea, va a seguir su tendencia hasta la siguiente zona de interés. Fíjense que acá fue perforado, usted no puede hacer entradas a la baja porque ya hubo perforación. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un retroceso. Acá tenemos un ejemplo claro, en M15 de una entrada. Acuérdense que esta es la primera estrategia, ¿no? Siguiendo en este caso con zigzag profundo y con el indicador orden block. ¿Qué pasa? Que acá nos colocó una zona de interés. Cuando el mercado nos coloca la zona de interés, la primera zona de interés, nosotros tenemos que hacer la entrada justo en la mitigación de esa zona. No siempre se da, no siempre mitiga. Eso pasa en cualquier mercado, en Forex, en lo que sea. Siempre va a pasar eso, que no siempre se va a mitigar. ¿Cuándo se mitiga para ello? Cuando llega al 50% de la zona. O sea, que su entrada va a estar marcada en el 50%. Si usted decide entrar, por ejemplo, en esta zona de M15, y lo voy a marcar porque es un buen ejemplo. Cuando esto se coloca en blanco, porque es una zona de interés, el mercado no tiene fuerza, se coloca en una zona de interés, usted marcaría su entrada automáticamente cuando se coloca la zona en el 50%. Y su stop loss estaría marcado debajo de la zona, o sea, acá. Pasa que el riesgo-beneficio es muy alto. O sea, me explico, el riesgo es bajo y el beneficio es alto. ¿Qué pasa? Usted se reactiva acá la operativa, pero arriesga poco. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta la siguiente zona de interés. ¿Cuál es la siguiente zona de interés? Según este indicador, si usted hace una entrada, la siguiente zona de interés es esta. ¿Qué pasa? Que acá se perforó la zona de interés, pero su stop loss hubiese estado marcado acá. Entonces, una vez que se perfora con esta vela, ya sabe que el mercado va a seguir subiendo.
Entonces, ¿qué tenía que entrar usted? Pues entrar en el retroceso. Este es el retroceso que lo vemos acá. Este justo es la vela de retroceso. Usted hubiese hecho una reentrada en este punto. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta la siguiente zona de interés. Le recuerdo, esto se coloca en morado porque fue perforado, pero estaba blanca porque era nuestra zona de interés. Así que llega hasta este punto. ¿Qué nos dice en 15 minutos? Que el mercado va a seguir subiendo. ¿Por qué nos dice? Porque ya la zona de interés fue perforada en 15 minutos. Entonces, tendríamos que ver qué hay en M30, por ejemplo, a ver qué hay más arriba para ver si el mercado coincide precisamente con el rebote de la 21 y muy probablemente con un rebote en Alligator para que sea marcada una buena entrada hasta seguir al siguiente nivel. El siguiente nivel lo puede marcar en M30 o lo puede marcar en una temporalidad mayor. Por lo que veo, tendrá que ser una temporalidad mayor porque el mercado seguirá subiendo. Entonces, no hay siquiera cerca de una zona de interés en una temporalidad mayor. El mercado está totalmente alcista. Miren esto, acá está nuestra zona de interés. No, perdón, la zona de interés está acá arriba. Entonces, qué va a marcar usted? Una entrada al alza hasta este punto, que es nuestra zona de interés. Nuestra siguiente zona de interés está en H4. Imagínense, el mercado tendrá que hacer un retroceso en algún momento porque está extremadamente separado. Ese retroceso lo va a tener que estar marcando en H1 o en M30. Incluso en M15 puede estar marcando esa entrada en el retroceso del mercado. ¿Okay? Ya esta zona fue perforada, el mercado está alcista ya. Es muy fácil saber hacia dónde va el mercado con esto. Bien, lo que quiero decirle es que trate en lo posible de hacer entrada para la primera estrategia de utilizar Wall Street y de utilizar el zigzag profundo y de utilizar el indicador de Bloch. ¿Cómo sería? Si coincide, escúcheme bien, si coincide que va a coincidir el zigzag profundo con una zona de interés, entonces haga entrada en el retroceso. Usted, yo no lo recomiendo si acá arriba hay una zona débil de interés, acá hay una zona de interés, estaba blanca porque fue perforada y se cambió de color, pero si hay una zona gris acá arriba, no trate de hacer entrada a la baja con esa zona débil de interés. Usted va siempre a tratar de hacer entradas en las zonas de interés que son blancas, no en las grises, que son las zonas débiles. Entonces, vemos que acá, y trate de entrar, todo esto que está en verde fueron zonas blancas. Acá hay zonas grises, que son zonas débiles. Fíjense, el mercado no llegó a la zona débil. El mercado siempre, en este caso, en el 75, siempre llegó a las zonas blancas porque mitigó. Acá, pues es una mitigación anterior, pero fíjense que acá hay una zona débil, el mercado no llegó acá, acá hay una zona débil, el mercado no llegó allá. Acá había una zona blanca y justo el mercado llegó acá y nos apoyó con un zigzag profundo, ya esto es inevitable, se va arriba. Acá había otra zona blanca y el mercado mitigó nuestra entrada, estaría marcada acá, estaría marcada acá. ¿Qué pasa? Que nuestra entrada estuvo marcada en esta zona. No se dio, fíjense, no llegó al mercado. Eso puede ocurrir, que el mercado no llegue a mitigar, o sea, que se vaya más bien al imbalance. Eso es posible, pero fíjense que acá tenemos dos entradas en la mitigación, perdón, tres entradas en la mitigación. Voy a contar esta porque este está mitigando anteriormente. Y muy pocas entradas en el imbalance. Acá lo que vino el mercado al imbalance. Sin embargo, el stop loss en los imbalances es mucho mayor al stop loss en las zonas de interés, que son las zonas extremas. Entonces marcaremos entrada, sobre todo si hay zigzag profundo como este que está acá. Voy a borrar esto y voy a volverlo a iniciar. Esto es un zigzag profundo con una zona de interés. Esto es un zigzag profundo con una zona de interés. Cuando esto se da, el mercado va a seguir, no va a parar. O sea, el mercado no va a parar de subir cuando se dan estas dos condiciones. Caso contrario, ¿no? Que ocurriese. Acá me marcó un zigzag y había una zona una zona blanca, pero la fuerza era alcista. Entonces usted va a hacer entrada cuando la fuerza es alcista, usted va a hacer puras entradas al alza. No me va a marcar una entrada acá porque la fuerza es alcista, no me va a marcar una entrada acá porque la fuerza es alcista, salvo se rompa la estructura. ¿Cuándo se rompe la estructura? Cuando se rompa la fractalidad. Entonces que ya venga a hacerme un bajo más alto. Entonces usted en el retroceso, que va a coincidir con una zona de interés,
y con un zigzag profundo, acá sí va a ser una entrada a la baja. Pero mientras tanto, no la haga. Es un consejo que le estoy dando. Bien, vámonos con la segunda estrategia. Ya esa es la primera estrategia. Ojalá y puedan tomarle el hilo porque le van a sacar mucho provecho. Vámonos para la segunda estrategia. Bien, continuamos. Para la siguiente estrategia que vamos a tomar en cuenta, es una estrategia que está hecha por Juan Calderón, que es una estrategia de scalping. Él utiliza el zigzag profundo, el BOAT zigzag, que lo tenemos en el canal de Bugratis 12, Binarias y Forex, de forma gratuita. Pero bueno, yo quise más bien hacer una pequeña gestión de lo que más o menos yo hago. Sin embargo, él analiza en diferentes temporalidades como a mí me gusta analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es tener, en este caso, temporalidades de día, H4, H1, M15, M5 y M1. Entonces, una vez que ya tengamos eso, ya podemos hacer los análisis de manera que podamos entender qué es lo que va a hacer el mercado. Fíjense que el mercado nos ha dejado dos zonas débiles. El mercado nos mostró que mitigó en diario dos veces. Acá está la zona de mitigación, fue mitigada dos veces y eso está bien. Eso por un lado. Por el otro lado, nos dejó una zona de interés donde el mercado en algún momento dejó órdenes donde no pudo mitigar y la fractalidad nos marcó la zona de interés. A su vez nos muestra zona de interés arriba y a su vez nos muestra otra zona de interés más arriba donde está un zigzag profundo. Entonces, ¿qué es que hubiésemos hecho nosotros? Al marcarnos este zigzag profundo, nosotros hubiésemos hecho una entrada al alza en el retroceso con Wall Street. Acá ya no voy a explicar eso porque ya lo he explicado muchas veces. Una entrada en Wall Street, una entrada en Wall Street, una entrada en Wall Street. Acá hay rompimiento una vez que nos marca el zigzag, no podemos hacer entrada hasta que no se den las condiciones. Nos marca un nuevo zigzag profundo. Una vez que nos marca, acuérdense que vamos a hacer entradas al alza cuando nos marca y esperamos el retroceso hasta este punto y listo, no hubiésemos ido y ganado mucho. ¿Qué es lo que nos dice el mercado? Que va a esta zona de interés o a esta zona de interés. Entonces, usted tendría que marcar acá una entrada a la baja o acá una entrada a la baja. Va a coincidir con los históricos de este tipo de mercado. Y acá nos marcó un BOAT. Entonces, ¿qué sabemos? Que el mercado va al alza en D1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entrada en los retrocesos en temporalidades inferiores. Entonces, ¿qué buscamos? Vámonos porque nos dice H4, perdón. Acá tenemos H4. ¿Qué nos dice H4? Que la zona de interés está marcada allá arriba. Hay dos zonas de interés en H4. En D1 marcamos nuestra zona de interés arriba. Esto lo voy a borrar. La zona de interés en D1 está justo acá. En H4 vemos dónde está esa zona, coincide con nuestra zona de interés y también coincide con la zona de interés que está mucho más arriba. La voy a volver a marcar para que entendamos hacia dónde va el mercado. Ok, nuestra zona de interés lo marca acá. Ahora nos vamos para H1. ¿Por qué no vamos para H1? Porque en H1 nos va a dar mucha información. H1 nos marcó acá una entrada, nos marcó acá otra entrada y nos marcó acá esta entrada. No nos ha marcado más entrada. Los retrocesos están muy difíciles ahorita en el 75 para poder entrar al alza. De hecho, yo hice una entrada justo en esta. Hice una entrada. Entonces, esa entrada, pues se pueden imaginar cuánto ha generado. Pero esa entrada está marcada justo acá, cuando me marcó esta zona de interés. Me fui a temporalidades inferiores, que nos dice M30. Acá está nuestra zona de interés, que fue mitigada. Esta fue mi entrada en la mitigación. Y a su vez fue perforando. Mientras esté perforando al alza, esto va a seguir subiendo. Perforó, va a subir. Perforó, va a subir. Perforó esta, va a subir. Perforó esta, va a subir. Perforó esta, va a subir. No se preocupe que el mercado va a seguir subiendo. A esto es una buena zona de entrada con Wall Street en el retroceso. Esta zona que nos dice que muy probablemente haya una entrada al alza acá, en este punto. Tendríamos que ver que nos dice H1 si está muy lejos o más probable a este punto. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Incluso podríamos marcar esta zona a ver si esta zona coincide con H4 en un retroceso.
y podría conseguir en H4. Por lo tanto, la mejor zona de entrada en el retroceso es esta. Esta sería la mejor entrada, la más segura. En H1 podría usted entrar en un punto más arriba, pero no es tan seguro como, por ejemplo, este punto que está acá. En Wall Street, estoy utilizando Wall Street para este análisis de entradas en retroceso. En M5 veremos qué nos marca M5, si hay alguna zona que coincida. No hay zona de interés en el M5, puesto que todas las zonas son débiles. Entonces no hay zona en M5 que coincida con lo que marcamos. En M15 miremos a ver si hay una zona que coincida. No hay zona que coincida con M15. Puesto que está la zona perforada que sí coincide. ¿Y qué nos dice M1? A ver qué nos dice M1. Y M1 nos muestra, que ya fue mitigado arriba, nos muestra esta zona perforada. El mercado obligatoriamente va a venir a un retroceso. Y fíjense que aquí hay varias zonas de interés que el mercado pudiera llegar. La más cercana a nuestra zona, que pudiera ser, que es nuestra zona segura, pudiera ser esta o esta. Esta es una forma de analizar de entradas. Fíjense que usted, al ver que me marcó un zigzag profundo en una zona de interés hacia la baja y ver que hay rompimiento ya de estructura, porque perforó, el mercado va a ir a la baja. Entonces, si usted hace scalping con este tipo de análisis, ya sabe que su take profit, si va a ser una entrada a la baja, va a ser o este, que es débil, que es en H1 con Wall Street, o esta, que es un poco más fuerte, es más segura, en H4, que sería un retroceso en H4. Fíjense cómo estoy viendo yo el mercado y cómo sé que a pesar de que es alcista, lo ideal es entrar al alza aquí, en H4. En esta zona de interés habría que ver cuál es la zona de interés que mejor me coincide y ver si voy a entrar en esta zona de interés o en esta zona de interés. Es probable que me vaya con esta zona de interés porque en H4 puede ser un mechazo y un rechazo en el alligator y en la 21. Por lo tanto, entraría acá. Al alza. Este es lo más seguro. El que tiene poco capital tiene que hacer eso. Tiene que entrar al alza en este punto. Al alza en este punto. No a la baja en este punto, porque puesto que la fuerza es alcista, aunque sé que va a bajar, usted pues tiene menos probabilidades, en este caso, de ir bien si va en contratendencia. Por lo tanto, vaya el que tiene poco capital en tendencia y no en contratendencia. ¿Qué vamos a marcar? Una entrada en el retroceso. Es muy probable que la entrada en el retroceso a la baja esté marcada en este punto, donde está la zona perforada. Por lo tanto, usted podría hacer una entrada en este punto a la baja. Si el mercado llega acá, va a coincidir con la 21 y el alligator y va a marcar una entrada a la baja hasta este punto el que tenga mayor capital. Fíjense que estoy tomando en cuenta el zigzag, pero con todas las temporalidades, todas, absolutamente todas. ¿Okay? Esta es la segunda estrategia, es una de las que yo más sigo. Y se parece mucho a la de Juan Calderón, porque Juan Calderón sigue los zigzags y él nos explicará más adelante cómo va a ser esa entrada con los zigzags. En mi caso, me ha funcionado como se lo estoy explicando. Dicho esto, voy a dejar el video hasta acá. También quisiera decirle que estaré entregando este indicador por unos 15 días o un mes de forma personal al correo. Por lo tanto, tiene que escribirme. Escúcheme bien, no me escriban en el grupo, escríbanme al privado, envíenme ustedes su correo y yo le enviaré esto por correo a todo el que pueda enviarse. Posteriormente lo voy a subir a el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex para que puedan tener este indicador y puedan testear y hacer este tipo de estrategia. Dicho esto, pues me despido de ustedes, nos vemos en otra ocasión y seguiremos entregando de forma gratuita mucho más indicadores, mucha más estrategia y mucho más bot y EA.